Respondió el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿Es de sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret te doy gracias por tu palabra en el día de hoy. Señor, ella es viva y ella es eficaz, y ella ha venido, Señor, para cortar, para atraer, Señor Jesús, a cada hermano. Señor, en este día te ruego que no me quites de este lugar, Padre, pero úsame conforme a la necesidad, Padre, para ministrar esta palabra, Señor, que tú has puesto en mi espíritu, Padre amado. Te ruego que ella, Señor Jesús, pueda, Señor Jesús, impactar nuestros corazones y pueda abrir, Señor, nuestra boca para nosotros glorificar el evangelio poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Te doy gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Mientras usted se sienta, mire a un hermano, gloria a Dios, si anda con usted, mírelo, gloria a Dios, y dígale: hablemos de Jesús. Dígale así: hablemos de Jesús. Es lo único. Se puede sentar, hermano. Gloria a Dios. Le prometo no ser muy extenso en el día de hoy. Gloria al Padre. Y es que cuando nosotros vemos esta historia, gloria al Señor Jesús, es una de las historias más conmovedoras que tiene el Nuevo Testamento, específicamente el libro de los Hechos. ¿Sabe usted que el libro de los Hechos es un libro en el cual los testimonios y las grandes manifestaciones del Espíritu Santo nos hacen entender que le servimos a un Dios vivo? Amén. Por eso, cuando nosotros vemos esta historia en el Nuevo Testamento de este hombre llamado Felipe y un hombre eunuco, gloria a Dios, nosotros vamos a ver la manifestación de un Dios que todavía vive, de un Jesucristo que, aunque lo crucificaron, lo enterraron, todavía está vivo y puede hacer milagros en medio de todos nosotros. Dice la Escritura, gloria al Señor Jesús, que Felipe estaba en algún lugar de Jerusalén. En Jerusalén este hombre estaba, y estando él en este lugar, un ángel se le apareció. Cuando se le aparece el ángel, gloria a Dios, le dice a Felipe: mira, es necesario que te vayas por el desierto, por un camino. Gloria al Señor. Felipe no titubeó, Felipe no comenzó a debatir, ya que se había levantado una persecución por la iglesia. Y esta persecución de la iglesia me llama la atención, porque en medio de una persecución un ángel se le aparece a Felipe. Había una necesidad, y en medio de donde hay una necesidad, siempre Dios va a hacer que la necesidad sea suplida. Había un hombre, gloria al Señor, que estaba en aquel lugar, y mientras él estaba en aquel lugar, gloria al Señor, Dios envía a Felipe para que en el desierto se encuentre con un hombre. Y este hombre en el desierto, gloria al Señor, cuando llega Felipe solamente tiene que acercarse a él. Cuando se acerca a él, gloria al Señor, Felipe lo escucha que él está leyendo una escritura. Y precisamente está leyendo la escritura en el libro de Isaías, cuando hablaba de Jesús. Algo que me gusta cuando yo escucho esta palabra al hablar de Jesús, gloria a Dios, que Felipe escucha a este hombre, él solamente le pregunta: ¿entiendes lo que lees? ¿Cuántas de nosotros hemos estado alrededor de personas que hablan de Dios, pero no conocen de Jesús? Amén. ¿Cuántas personas nosotros tenemos alrededor que te hablan del amor de Dios, que hablan de la magnificencia de Dios, pero no conocen quién es su Hijo? ¿No? Hoy yo te vengo a hablar a ti, hermano, porque hay algo que nosotros necesitamos aprender, y es que antes de nosotros hablarle a alguien de Jesús, nosotros debemos de conocer a Jesús.
Felipe, gloria al Señor, yo me puse a investigar, y cuando hablo de Felipe, dice que había más o menos 4, gloria al Señor, hombres llamados Felipe. Se hablaba de Felipe, aquel discípulo de nuestro Señor Jesús, pero precisamente este Felipe que estaban hablando no era uno de esos discípulos. Se dice que pudiera ser uno de los 70 varones que Jesús en el capítulo número 10, gloria al Señor, del libro de Lucas, le dijo que salieran a ministrar. Dice que Felipe era una de estas personas. Algo que puedo entender es que en Felipe había pasión por las armas. En Felipe había un anhelo para que las personas conocieran de Jesús. En Felipe había una necesidad de que lo que él había aprendido, él quería también que otro la aprendiera. Por eso te dije, cuando una persona conoce a Jesús, se apasiona por Jesús, se enamora por Jesús, y lo único que quiere es hablar de Cristo Jesús. Por eso, gloria a Dios, viendo a Felipe, gloria al Señor Jesús que habla, Felipe, siendo una de estas personas, envía en él una necesidad de predicar el Evangelio. Hoy en día necesitamos una generación como Felipe, una generación que se haya enamorado de Cristo, una generación que haya aprendido quién es Jesús, una generación que no se conforme con solamente llegar a la iglesia, sentarse en la iglesia, sino una generación que todo el que te quede en el camino, tú le puedas decir: hay un Cristo que te ama, hay un Cristo que te liberta, hay un Cristo que te sana, hay un Cristo que lo que hizo conmigo también lo puede hacer contigo. Gloria al Señor, diga conmigo, hablemos de Jesús. Por eso es, hermano, que cuando usted llega a una necesidad, la persona va a querer lo que usted carga. Aleluya. Si usted no carga nada, la gente no le va a preguntar. Por eso es que usted ve que hay muchas personas, gloria a Dios, que dicen que son cristianos, pero cuando se te pegan al lado, tú ni siquiera lo puedes tener al lado, porque tú dices: hay algo que no me gusta, hay algo que no me hace sentir bien. Pero cuando en ti está la esencia de Jesucristo, la gente te va a decir: yo quiero de lo que tú tienes, háblame del Jesús que tú posees, que tú tienes, háblame de ese que hizo el cambio en tu vida. Por eso cuando Felipe llega a aquel lugar, Felipe lo único que se acerca, ¿sabe por qué? Porque hay algo que usted y yo debemos de tener, y es el discernimiento para cuando el Espíritu nos dice a nosotros hacer algo. Un ángel se le apareció a Felipe. Ese ángel se le aparece y dice: vete por aquí. Él se va. Pero cuando él se acerca al carro, dice la palabra que el Espíritu le dijo: acércate a ese carro. Amen. ¿Sabe lo que sucede, hermano? Y no se vaya a sentir mal. Es que hay veces que nosotros queremos hacer las cosas nosotros mismos. Y cuando queremos hacer las cosas nosotros mismos, no vemos el cambio en la gente. Pero cuando el Espíritu se acerca a nosotros y nos dice: acércate a esa persona, el corazón de esa persona ya está preparado para recibir esa palabra. Aleluya. Amén. Gracias, Señor. Por eso que usted ve, Felipe se acerca. Y cuando se acerca Felipe en aquel lugar, él solamente escucha a aquel hombre que va leyendo aquel pasaje. En el versículo 32 dice: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién lo conocerá? Imagínense en esa escritura como ese eunuco estaba impactado solamente por la escritura. ¿Y qué es un eunuco? Un eunuco es una persona castrada, una persona que le corta los genitales, gloria al Señor. Pero también dice que es un general de un ejército, alguien de una importancia, gloria a Dios. Y este hombre, imagínese usted, un hombre importante, pero ese hombre importante tenía una necesidad. Quería entender quién era Jesús. Llegó el momento de que alguien pudiera llegar y pudiera hablarle ahora quién era Jesús.
Hoy en día, usted y yo estamos orando por un avivamiento en la tierra. Amén. Estamos orando porque queremos que la gente conozca de Dios. Amén. Estamos orando y porque queremos que las iglesias se llenen. Pero ¿cuántos estamos hablando de Jesús? ¿Sabe que hoy en día mayormente se habla más de los problemas que hay en las iglesias que lo que en realidad Jesucristo ha hecho en nuestras vidas? Aleluya. Se habla mucho más, gloria al Señor, del problema que pasaste con el hermano, del problema que pasaste con el pastor, que el problema que te hicieron, pero no le hablas de donde Dios te sacó, no le hablas de donde Dios te sanó, no le hablas, gloria al Señor Jesús, de todo lo que el Señor Jesucristo ha hecho en tu vida. Amén. Por eso es importante. Y algo que me gusta es que Felipe no le viene a hablar a él y cómo está el reino, cómo están las cosas delante de ti. No, Felipe llegó y solamente le preguntó, ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que estás leyendo? Gloria al Señor. Por eso hoy en día vemos tantas personas y usted se da cuenta en Facebook, tanta gente que está compartiendo la escritura, pero hay gente que no entiende lo que está compartiendo. Hay tanta gente que tú lo ves que el capítulo número 24 del libro de Mateo, gloria a Dios, lo recitan, pero ¿entiendes tú lo que quiere decir esa palabra? Wow. ¿Entiendes cada vez que habla de juicio lo que la palabra quiere decir? Pero te vengo a hablar en el día de hoy buenas noticias, porque eso es lo que vino a hacer Felipe. Lo que Felipe hizo fue que trajo el evangelio. ¿Y qué significa evangelio? Significa buenas noticias, significa buenas nuevas para aquel que esté en la oscuridad pueda llegar, gloria al Señor Jesús, a la luz admirable que es Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Por eso le preguntó, ¿entiendes lo que lees? Y es la pregunta que hoy en día mucha gente le podemos hacer. Y usted le pregunta a las personas, ¿quién es Jesús? Y muchos te dicen, es el Hijo de Dios. Otros te dicen, es el Salvador. Otros te dicen, Él fue el que murió en la cruz del Calvario. Pero ¿cuántos me pueden decir, Él es mi Salvador? Amén. Él es mi sanador. Aleluya. Él fue el que me sacó, gloria al Señor, de una enfermedad. Él fue el que me sacó de un lodo cenagoso. Y hoy yo te quiero hablar de Jesús, no por lo que diga el pastor, no por lo que diga otra persona. Yo te quiero hablar de mi experiencia con Jesús. Aleluya. El problema es que muchos de nosotros estamos hablando de un Jesús que no conocemos, cuando deberíamos de conocer al Jesús que hablamos. Santo. Y si nosotros no conocemos a ese Jesús, cuando usted se lo vaya a presentar a alguien, usted va a quedar en vergüenza. Usted ha visto cuando, y me disculpan si alguna persona hace eso, las personas que venden los Royal Prestige, los filtros, o los que venden algo, y te quieren vender y te ponen aquí y te dicen, no, que tú vas a salir de la pobreza en 3 meses, y ellos tienen 5 años y están vendiendo el mismo producto y tú todavía lo ves que están cogiendo 3. Pero te quieren hablar a ti de que tú vas a tener, de que tú vas a salir de la pobreza, pero ellos continúan en el mismo problema. ¿Por qué? Porque muchas veces te quieren vender algo que ellos mismos no poseen. Por eso cuando Felipe se acercó a aquel hombre lleno del poder de Dios, lleno del Espíritu Santo, a poder hablar una palabra que cuando pudiera él abrir su boca, la gente pudiera tener el convencimiento de quién era Jesús. Amén. Por eso yo le digo en el día de hoy, hermano, procure de conocer a Jesús y no de conocer el Jesús que otros le hablan. ¿Sabe por qué? Porque quizás el Jesús que conozca mi hermano Sebastián no es el mismo que va a conocer mi hermana Yudelka. Jesús es el mismo, pero se manifiesta en cada uno de nosotros de una manera diferente. Amén. Por eso usted no puede querer, oh Jesús, cámbialo y haz lo que hiciste conmigo. No, porque Dios sabe la necesidad que hay en ti. Pero lo que sí debes de hacer es hablar de Jesús. Por eso cuando yo veía esta escritura, es
Señor, donde se debe de levantar la generación Felipe, donde se debe de levantar una generación obediente primeramente a Dios y segundo al Espíritu Santo, gloria al Señor, y que lleguemos a cumplir la necesidad de la gente. ¿Cuál es la necesidad de la gente en este tiempo? Jesús. Amen. No hay otra necesidad. ¿Hay escasez? Sí. Pero ¿de qué te vale tenerlo todo, pero tampoco tener a Jesús? Amén. ¿De qué te vale, gloria al Señor Jesús? Así como estaba este hombre, era una persona posicionada, era un, gloria al Señor, vamos a decir, un político de ese tiempo, pero le faltaba Cristo. Por eso le vengo a hablar a las personas en el día de hoy, que en el momento donde aprovechemos, gloria al Señor, para llegar donde Dios nos envíe, hablemos de Jesús. Si usted se da cuenta, no sé cuántos de ustedes le ha pasado, que aún en las fiestas donde usted puede ir, hay alguien que sabiendo que usted es creyente, lo primero que te va a preguntar es, pero ¿cómo es tu vida ahora que tú eres cristiano? Me dijeron como que ya tú no bailas, ya como que tú no empicas el codo, ¿verdad? Pero ¿y ahora cómo es tu vida? Pero si usted viene a hablarle de lo negativo, si usted viene a hablarle a la persona de lo mal, gloria al Señor que usted ha visto, ¿usted cree que esa gente va a querer a Jesús? No, para nada. Ahora, cuando usted le dice, el Señor transformó mi vida, Aleluya. el Señor hizo un cambio en mí, el Señor ha hecho milagros en mi familia, y aunque yo no todavía lo esté viendo, Él prometió que mi casa y yo le vamos a servir a Él. Amén. Cuando usted le habla de esa manera, la gente comienza a apasionarse porque dice que hay algo que en ti hay que yo quiero. Diga conmigo, hay algo que en ti hay que yo quiero. Y es Jesús. Es como dice un post: yo quisiera, gloria al Señor, que mi sangre esté llena de Cristo para que cuando el mosquito me pique, se convierta también a Él. Porque es que cuando usted está lleno de Jesús, usted lo único que hace es que habla de Jesús. Murdered. Usted no habla de nadie más. Por eso, hoy quiero decirte, querida iglesia, que hay una necesidad de conocer a Jesús. Amén. Hay una necesidad de usted y yo poder hablar de Jesús. Y hoy te quiero tratar 4 puntos. 4 puntos que van a ser muy importantes en nuestra vida. Y la primera, como te estaba diciendo, es la necesidad de saber quién es Jesús. De nada vale a nosotros decir que somos creyentes, que somos cristianos, pero no sabemos quién es el Rey de Reyes, mi Señor de Señores. No sabemos lo que Él va a hacer en nuestras vidas, gloria al Señor. No sabemos, gloria al Señor Jesús, de que lo que Él ha hecho con nosotros es transformarnos. Amén. Por eso la importancia, gloria a Dios, de que cuando usted diga que la necesidad de conocer al Salvador y que de nada nos vale a nosotros decir que somos creyentes de Jesús y no hablar de Él. That's right. De no hablar de Cristo Jesús. ¿Usted se ha dado cuenta que un político, cuando está en el partido, lo único que le sale a hablar es de ese partido? Yep. Todo lo que habla. Si te compraste un carro nuevo, lo único que tú quieres hablar es de tu carro nuevo. Si tienes una novia nueva, lo único que hace es que hablas de la novia nueva. Es lo único. Entonces, ¿cómo si no nos apasionamos por Jesús vamos a hablar de Él? Exacto. Tenemos que apasionarnos, y de acuerdo a la pasión y el agradecimiento en lo que Jesús ha hecho conmigo, yo voy a hablar de eso. El punto número 2 es cómo le presentas a Jesús. ¿Usted se ha dado cuenta que hay un cambio en este tiempo? De que ya a Jesús no se le presenta como algo que va para el infierno. Si no deja eso, tú vas a ver, te van a ver. Y te dicen, arrecia, hermano. Y no, estamos en un tiempo donde tú tienes que llevar a Jesús, que es el amor, que es el que transforma, que es el que cambia, que es el que no te juzga. Por eso, gloria al Señor Jesús, cuando yo veía, gloria al Señor, podía identificar específicamente el cómo yo le presento a Jesús. Yo se lo puedo presentar de una manera, con que es el que conoce mi pecado, pero no me lo tira en cara.
Aleluya. No sé si ustedes han visto o han leído la historia de la mujer, gloria al Señor, que fue encontrada en adulterio. Dice la palabra del Señor que esta mujer la llevaron delante de Jesús. Jesús, que conocía todo, dice que la tiraron frente a aquel hombre, y aquel frente de aquel hombre, este hombre veía que todo el mundo tenía una piedra en la mano para azotar a aquella mujer, y esta mujer en los pies de él, Jesús solamente se comenzó a escribir en el suelo, y todo el mundo creía que iba a decir algo, que iba a hacer algo, y lo único que pudo decir: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Amén. Yo no sé si usted entiende esta palabra, pero hay veces que nosotros vemos, y eso yo lo compartí ayer, el pecado de alguien que no conoce a Jesús, lo creemos que es más grande que el pecado que hay en nosotros. Pero Jesús, aun cuando lo viene y lo traen todo delante de Jesús, Él va a medir que el pecado de aquel es el mismo pecado mío. Por eso usted tiene que ver que cuando usted va a presentar a Jesús, usted no puede ir señalando a nadie. Usted tiene que ir llevando a la gente a la cruz del Calvario, para que sea Cristo el que haga con esa persona la transformación que hizo en usted. Gracias, Señor. Por eso cuando nosotros vemos, gloria al Señor, Felipe dice, gloria al Señor, que cuando él escuchó que hablaron de Jesús, dijo: espera, ahora me toca a mí hablar, porque de lo que él quiere yo tengo. De lo que él quiere ya yo pasé por ahí, y como yo pasé por ahí, yo lo voy a presentar a Cristo Jesús. Él no empezó a hablarle de cuentos, él no empezó a hablarle de nada. Él solamente le habló a Jesús y le presentó a Jesús. El punto número 3 es de que muchos hablan, pero hay pocos que enseñan. That's right. Hay muchos que te hablan de un Jesús, pero muy pocos te enseñan el Jesús de la Biblia. Hay muchos que te hablan, gloria al Señor, de un Jesús que sana, que liberta, pero muy pocos te dicen a ti: este Jesús es aquel que convirtió el agua en vino, fue aquel que resucitó a la hija de Jairo, fue aquel que a la mujer pecadora también las libertó. Por eso, porque cuando tú te llenas de Jesús y conoces a Jesús, tú le vas a hablar a la gente del Jesús que tú conoces. Por eso es que es importante aprender de Jesús para enseñar de Jesús. No es que usted le va a decir a alguien: no, porque Jesús habló el mal en dos. No, no fue Jesús. Y sucede que las personas, por querer tener una emoción, te hablan de un Jesús, gloria al Señor, que no hace lo que ellos dicen. Y el punto número 4 es de que el Espíritu te lleva a la necesidad. Cuando tenemos necesidad, por eso dice la palabra que cuando nosotros vamos en intimidad, el Espíritu revela nuestra necesidad y envía a alguien para que nosotros podamos recibir lo que tanto estamos esperando. Por eso que yo le digo, hay que tener una intimidad con el Espíritu, hay que tener una intimidad con Dios, porque la gente, gloria al Señor, anhela que se le hable de Cristo, gloria al Señor, pero si no tenemos una intimidad, no vamos a poder hablarle y que ellos le conozcan. Amén. Jesús quiere que usted y yo hablemos de Él, no de las fallas de los demás. Yo no puedo venir a decirle: usted es un pecador, y no hablarte a ti de que Jesús te puede libertar del pecado. Yo no puedo venir a señalarte cuando tengo a un Jesús que dice: venid a mí todos los que están trabajados y cansados, que yo los haré descansar. Amén. Cuando Él dice: yo soy el camino. Cuando Él dice, gloria al Señor, que Él pagó en su cuerpo Él pagó todas nuestras dolencias, nuestras enfermedades. Entonces yo tengo que hablarle de un Cristo que me ama, de un Cristo que me liberta, de un Cristo que quiere hacer contigo la diferencia, de un Jesús el cual no quiere señalamiento, pero
usted y yo podamos hablar de ese Jesús, vamos a tener a una generación apasionada por Él. A una generación que no esté mirando la falla que usted pueda hacer. Vamos a tener a una generación la cual vamos a tener, lo cual se van a enamorar y van a querer hablarle de Cristo por lo que Él ha hecho, no por lo que otros le dijeron. Por eso en el día de hoy, gloria al Señor, cuando Felipe le habló al eunuco, el Espíritu convenció, gloria al Señor, a ese eunuco. Pero algo que me gusta es de que ese eunuco no se quedó solamente con la palabra, sino que le dijo: yo quiero de ese Jesús. Amen. Y dice que más adelante iban en el carruaje que iban y le dijo: ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Porque es que cuando la gente ve la pasión que hay en ti por Jesús, va a querer hacer lo que tú haces, va a querer vivir como tú vives, va a querer honrar como tú honras. Por eso es que es importante, querido hermano, de que hablemos de Jesús. ¿Cuántas veces en nuestros trabajos la gente sabe que somos creyentes, pero nosotros no le abrimos la boca a nadie para decirle de Jesús? Amen. Y la gente esperando que usted y yo podamos hablar de Cristo, que usted y yo podamos decirle: Él lo hizo conmigo, así también lo puede hacer contigo. Por eso nosotros necesitamos hablar de Jesús. Yo concluyo con esta palabra. Gloria al Señor. Felipe no era quizás un hombre muy letrado, pero había algo en él, gloria al Señor, que es lo que le pido a Dios que nos dé a todos nosotros. Y es el discernimiento de quién necesita que yo me acerque para hablarle de Jesús. Afuera hay mucha gente herida, hay gente resentida, pero quieren que alguien le hable del Jesús y del testimonio del Cristo que tú le sirves. Porque Él, gloria al Señor, nos guía. El Espíritu Santo nos guía para salvar las almas. Quizás tú te puedas identificar, gloria a Dios. Quizás tú te puedas identificar con este hombre llamado Felipe. Y quizás en ti, gloria al Señor, pienses: yo no tengo el tiempo en la iglesia para yo hablar como habla el pastor, como habla la pastora, como habla el hermano. Quizás tú puedas pensar eso, pero tu testimonio y la vida que tú estás teniendo va a ser la mejor prédica, la mejor palabra que alguien de tu alrededor necesite. Amén. Por eso es importante, queridos hermanos, gloria al Señor. La gente habla mucho. La gente habla mucho de los milagros. La gente habla mucho, gloria al Señor, de los milagros financieros, de las sanidades, de la restauración. Y todo esto es muy bueno. Pero no hay un milagro más poderoso que cuando alguien acepta a Jesús. Amen. No hay un milagro más poderoso que cuando alguien dice: yo quiero ese Jesús que tú estás predicando, yo quiero ese Jesús que tú estás hablando, porque hay un convencimiento en mi vida de que el Jesús que tú hablas transforma y hace. Espero que en el día de hoy hayas disfrutado de esta palabra. Soy el pastor Randolph Andújar, pastor del Ministerio Internacional Revelación Divina. Estamos localizados en el 240 East de la 175 Street, entrada por Topping Avenue. Si este mensaje ha llamado la atención para tu vida, te invitamos a que nos puedas acompañar los días domingos a partir de las 12 del mediodía. Si tú no tienes una iglesia donde congregarte, Revelación Divina abre los brazos para que tú puedas estar junto con nosotros. Yo te bendigo y espero que esta palabra haya sido de bendición para ti y para los tuyos. No olvides suscribirte, comentar y calificar el video.